fue la razón de sus constantes males y tragedias, y que fue un periodo de tiempo pues largo, de aproximadamente 450 años, pero Dios siempre tiene un plan, y lo que Él ha dispuesto en su corazón va a suceder. No hay alguien que le pueda detener, y lo que Él ha propuesto, lo que Él se ha propuesto hacer, sucederá. Y Él ha determinado que es tiempo de que su pueblo pase a una etapa distinta. Y por eso vimos la semana pasada, el domingo pasado, que Él eligió a Samuel como su nuevo profeta, y aunque ya lo eligió, Elí y sus 2 hijos siguen vivos. Y el Señor va a quitar aquello que le estorba para realizar su obra. Hay personas y hay situaciones que sí son un estorbo a Dios, y con el caso de Elí y de sus hijos vamos a ver que la paciencia de Dios se termina. No le permiten obrar lo que Él quiere hacer, entonces es necesario que Él los quite, y lo hace. Y eso debería de ponernos a veces a reflexionar sobre el tipo de vida que llevamos, porque mire, Dios es muy misericordioso, sí, y con ellos mismos lo vemos también. Toleró mucho el pecado de los hijos de Elí, toleró mucho el pecado de Elí, porque Elí también le falló al Señor. Pero su paciencia y misericordia tienen un límite. Y si nosotros no respondemos a Dios como Él lo está pidiendo, y seguimos en nuestros malos caminos, ahí nos vamos a topar ante un Dios justo. Y ese es un atributo del Señor que muchos ignoran, que a muchos no les gusta tomar en cuenta, que es un Dios justo, y por eso retribuye de acuerdo a nuestro obrar. Y va a hacer eso con Elí y con sus hijos, y de paso le va a dar una lección a Israel que ocupa, y que también nosotros ocupamos. La verdad es que también nosotros lo ocupamos. Es algo que debemos de tomar en cuenta, porque a veces tenemos nuestros deslices en esta área. Entonces vamos a 1 de Samuel, por favor, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver en el mensaje de hoy cómo Dios prepara el camino para su obra, pero también vamos a ver lo que Él hace con un siervo fiel. Hemos visto lo que pasa cuando sus siervos son infieles, cuando su nación es infiel, pero vamos a ver hoy lo que el Señor hace también cuando alguien es verdaderamente fiel con Él. Y todos nosotros debemos de aspirar a ser fieles con Dios de esta manera. 1 de Samuel 4, versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová
delante de los filisteos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Nosotros vimos que desde el tiempo del nacimiento de Sansón, el Señor dispuso que Él iba a empezar a mover su mano para liberar a Israel del yugo de los filisteos. Pero vimos también que la obra de Sansón quedó trunca por su pecado, y también vimos que durante el periodo en el que Elí es el juez de Israel, no hubo una mejora para, sobre todo las tribus del sur. Todo Israel padecía por los filisteos, pero sobre todo las tribus del sur. No hubo mejoría para ellos. Y aquí en este capítulo encontramos algo que rompe el patrón que nosotros hemos estado viendo y que vimos en el libro de los jueces. Porque si notamos, el versículo 1 nos dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a Israel iniciando una batalla contra los filisteos. Y esto no es lo que nosotros vimos en Jueces. En Jueces hay un patrón muy claro, y es que hay primero opresión. Después del pecado llega opresión por parte de un enemigo extranjero. Israel ya no puede con esta opresión, se arrepiente, clama a Dios, y Dios levanta a un juez, y el juez sale para traer liberación de parte de Dios para Israel. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí encontramos a Israel saliendo por su propia cuenta a la batalla contra los filisteos. No vemos a un juez. ¿Quién es el juez? Elí. No hay instrucción de Elí de realizar este movimiento militar. Ya hay un profeta, Samuel, y Dios no ha hablado a través de Samuel para que inicien la batalla. Entonces Israel está saliendo sin dirección. Y mire cuántas veces tomamos decisiones importantes sin buscar a Dios. Hay quienes dicen y se expresan de nosotros de una manera burlona porque consultamos tanto a Dios, y dicen que no somos independientes, que no tenemos una mente independiente, y no ven las cosas de una manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos mentes independientes, ¿no? O usted no tiene una mente independiente. Claro que la tenemos, pero reconocemos que no somos tan sabios como a veces creemos. Y esa es la realidad. Mire, creerse muy inteligente es bien peligroso, porque le abre uno la puerta al orgullo, y esa vanagloria que se genera nos lleva a cometer unos errores tan graves y tan grandes que nos podríamos evitar si fuésemos humildes y ante las decisiones importantes
reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios y vamos y le buscamos. Seguramente se enteró usted de la bancarrota del banco del Silicon Valley. ¿Usted cree que los inversionistas de ahí, de ese banco, eran ignorantes? Era un banco muy particular porque su enfoque principal era darle crédito a las empresas de desarrollo de tecnología. Pero muchos se quisieron pasar de listos allí. ¿Por qué? Porque el banco ofrecía unos rendimientos pues, que no eran comunes, y a unos les ganó la avaricia y pues ahí invirtieron su dinero. ¿Y qué pasó? Pues se los bailaron los directivos del banco, realizaron varias operaciones de riesgo que al final hicieron que colapsara. Y mire, ¿Dios nos puede ayudar para no caer en ese tipo de cosas? Sí, la verdad que sí. Pero no le tomamos en cuenta en esto, y a veces tenemos demasiada iniciativa propia y por eso vienen demasiados tropezones y golpes. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y Dios sabe más lo que nos conviene que incluso nosotros, porque a veces nosotros creemos que sabemos lo que es bueno para nosotros, pero no. La verdad es que nos parecemos más a los niños de lo que creemos, porque, mire, un niño de 6 años cree que 3 gansitos le van a hacer bien. Ellos no les importa, pero está bien bueno el gansito. Hace años que no me como un gansito, pero estaban bien buenos los gansitos. O los pingüinos, la verdad, los pingüinos me gustan más que los gansitos. Hace un mes me comí unos. Y llevaba también años sin comérmelos. ¿Por qué? Porque no son buenos para mi salud y para la de nadie. Es mucha azúcar la que hay allí. Pero dele a un niño 3 paquetes, 4 paquetes de pingüinos y en una tarde desaparecen, es más, en una hora se van. ¿Le hacen bien? No. Dele escoger entre brócoli y unos pingüinos. ¿Qué va a escoger el niño? Los pingüinos o los chetos, las papas que usted quiera. Se va a ir por eso. Y si se los quita y le deja el brócoli, se va a enojar. Si son chiquitos van a llorar. ¿Por qué? Porque creen que el otro es mejor. ¿Pero qué es mejor? El brócoli. Sí, la verdad. No que no me guste el brócoli, pero también entre unos pingüinos y un brócoli, mejor los pingüinos, ¿no? Pero a veces pensamos así. Nosotros creemos que algo es bueno para nuestra vida y Dios dice, no. El adulto sabe mejor, ¿no? El papá sabe más que el niño sobre el valor nutrimental que tiene un alimento y el que tiene otro, ¿no? Las consecuencias que van a venir sobre su cuerpo por ingerir uno y por ingerir el otro. ¿Por qué? Porque el adulto sabe más, tiene mayor conocimiento, mayor experiencia. La mente de Dios es mucho más grande que la nuestra y Él conoce mejor lo que nos va a hacer bien, pero la cosa es que a veces no queremos escuchar y por tomar decisiones sin la sabiduría de Dios vienen consecuencias graves sobre nuestra vida. Si usted decide, regresando con los pingüinos, a comerse un paquete de pingüinos todos los días de postre por 2 meses, van a venir consecuencias. ¿Cuáles? Como 2-3 kilos, fácil.
sobre su cuerpo. ¿Son buenas consecuencias? No, pero vienen. Y tal vez disfrutó los pingüinos, sí, pero le aseguro que no va a disfrutar esos 4 kilos extra. A veces obramos así en las cosas verdaderamente importantes. Hacemos cosas que nos parece que están bien, pero las consecuencias que van a venir después nos van a afectar y no vamos a ser felices con esas consecuencias. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta a Dios. Generalmente decimos, Dios es el centro de mi vida, pero aquí se muestra, en este tipo de cosas se muestra si verdaderamente es el centro de nuestra vida, porque aquel que tiene verdaderamente a Dios como el centro de su vida, le toma en cuenta en todo. Entonces, este es un buen parámetro para ver cómo está mi relación con Dios y si verdaderamente es el centro de mi vida o no. Y mire, Israel tomó esta decisión y ¿qué le pasó? Tuvo una derrota leve, no fue una derrota catastrófica. Derrota sí, 4,000 hombres muertos, pero no es una derrota catastrófica. Pero Israel no entendió la lección. No entendió que Dios no estaba con ellos. Sí se preguntaron y dicen, ¿por qué Dios nos entregó en manos de nuestros enemigos? La respuesta era muy sencilla, porque nunca les envió. Hubieran reflexionado así, bueno, tal vez fue porque no consultamos al juez, o tal vez porque no fuimos con el profeta y estamos aquí a nuestras expensas. Eso es lo que debieron de haber hecho. ¿Podían haber consultado a Elí? Sí, Elí tiene todavía la función de juez y es el sumo sacerdote. Él podía consultar a través del Umim y el Tumim. No fueron. Ya se sabe que Dios está levantando a Samuel. Nunca lo consideraron. Se fueron por su cuenta. Debieron de haber reaccionado y dicho, pues es que pues Dios nunca dijo, entonces vamos a regresarnos. Pero no. ¿Qué fue lo que hicieron? Tuvieron otra brillante idea, brillante entre comillas, porque fueron por el arca del pacto para llevarla a la batalla. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que Israel está muy contaminado por las supersticiones de la antigüedad y mire, seguimos siendo bien supersticiosos, hasta los cristianos son supersticiosos, y ahorita le digo por qué. Los pueblos creían que había ciertos símbolos protectores de una nación y generalmente los sacaban en batalla y decían, si vamos con tal objeto, pues Dios, el Dios tal nos va a proteger. Y decían, pues es que esta lanza, por decir, era la lanza de Odín, ¿no? Y si vamos con la lanza de Odín, pues Odín nos va a dar la victoria. Cosas así, ¿no? Y creyeron que Dios, ellos no tuvieron contacto nunca con los nórdicos, pero lo usé como un ejemplo ahorita. Pero eso era algo bien común entre los paganos y creyeron que Dios obraba igual. Creyeron que el arca del pacto era un objeto protector, portador de la presencia de Dios. Eso era lo que ellos estaban pensando. ¿Y el arca del pacto era eso? No.
y se la llevan a la batalla. Pero hay una cosa con el arca del pacto: ciertamente no es un objeto que porta la presencia de Dios, pero tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. El arca del pacto no era propiedad de Israel, no era propiedad de los sacerdotes, era propiedad de Dios. Y el arca del pacto se movía únicamente bajo una condición: ¿cuál? Que Dios diese la orden. Moisés nunca ordenó que se moviera el arca del pacto si no se había levantado primero la columna de nubes. ¿Por qué? Porque al levantarse la columna de nubes o la columna de fuego, era Dios diciéndole: vámonos. Era Dios dando la orden. Pero aquí ellos decidieron arbitrariamente tomar el arca y llevarla a la batalla. Y vemos la terrible condición en la que está el liderazgo espiritual de Israel. Porque ¿quiénes se llevaron el arca? Ofni y Fines, hijos de Eli. Y Eli no hizo nada para detenerlos. Mire, a lo largo de la historia esto es algo con lo que le hemos batallado como humanidad en general, porque nos gusta enfocarnos en objetos y darle valor a objetos, a símbolos. Somos muy tendientes a eso y Dios no se agrada de esa relación que hace el hombre. Dios no está anclado a ningún objeto. Dios no obra en virtud de los objetos. ¿Y por qué le digo que a lo largo de la historia? Bueno, ahorita le platico, vamos a seguir leyendo y ahorita le platico. Pero el que Ofni y Fines hicieran esto nos deja ver que efectivamente lo que decía la Escritura sobre ellos era verdad. No conocían a Dios. Porque si hubieran conocido a Dios, no hubieran tomado el arca a la ligera, ni hubieran creído que por llevarse el arca iban a tener la victoria, porque eso era lo que creía Israel. Israel dijo: no tuve la victoria porque Dios no está conmigo. Voy por el arca, y estando el arca en el campamento, significa que Dios está conmigo y voy a ganar. Dios no opera así. Vamos al versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de esta hora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, ¿y qué pasó? E Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Dios le está dando una lección a Israel aquí y también a nosotros. ¿Qué le está enseñando Dios a Israel?
que ellos no lo van a forzar nunca. Y lo mismo es con nosotros. Nadie de nosotros va a forzar a Dios a mover su mano y a que obre a nuestro favor si Él no lo ha determinado. Nadie puede obligar a Dios a hacer algo. Él es soberano, Él es el Dios del universo. Nadie tiene la facultad. Mire, de entre los seres celestiales que Dios creó, el más poderoso era ¿quién? Lucifer. Lucifer era sumamente poderoso, él era el querubín protector del trono de Dios. Y Dios nunca se vio amenazado por él, ni por su rebelión. Él es Dios. Él simplemente los expulsó y se acabó. Nadie va a retar a Dios. Nadie va a forzar a Dios. Si los seres celestiales no pudieron hacer absolutamente nada contra Dios, ¿por qué pensamos que nosotros podemos forzarle a hacer algo? Nadie va a chantajear a Dios. Nadie puede chantajear a Dios. Nadie lo puede obligar a hacer algo que Él no quiere hacer. Israel creyó que lo podía hacer. Israel creyó que llevando el arca del pacto iba a forzar a Dios a darles la victoria. ¿Y qué hizo Dios? No les dio la victoria. Ahí sí dejó que tuvieran una derrota catastrófica. Esta fue una de las peores derrotas que sufrió Israel, porque no solamente murieron muchos, el arca del pacto fue capturada. Y mire, ahora sí le explico por qué le menciono que este ha sido un problema que hemos tenido como humanidad siempre. En la Edad Media, usted ha oído de las cruzadas. Los ejércitos europeos que estaban en la Edad Media tenían una reliquia a la que le daban mucho valor, que era un pedazo de, según ellos, ¿no? Obviamente no era eso, pero ellos creían que era un trozo de la madera de la cruz en la que el Señor fue crucificado. Claro que no era, porque esa madera, quién sabe qué le pasó, los romanos la usaron para algo seguramente. Los discípulos no fueron a buscar dónde estaban los leños en los que clavaron al Señor, cuando antes de la resurrección, ¿dónde andaban? Escondidos. Y después de la resurrección, ¿usted cree que le importaba a ellos un pedazo de madera cuando enfrente de ellos estaba el Señor resucitado? No, pues ¿para qué quieres esa madera? Pero bueno, en ese tiempo se crearon muchas supersticiones y muchos mitos. Uno de ellos es que este pedazo de madera era parte de la cruz en la que el Señor fue crucificado. Y los ejércitos europeos decían que si salían a la batalla con ese pedazo de madera, no iban a ser derrotados. Y pues en la primera cruzada fueron varias, sí tuvieron varias victorias, y pues cargaban ese pedazo de madera. Pero después, Saladín, el héroe musulmán, aprovechó una oportunidad, porque los ejércitos europeos, entre ellos el de los templarios, cometieron un error estratégico grandísimo. Se metieron en el desierto sin agua. Saladín ve esa oportunidad y dice: pues los voy a atacar aquí. Ellos llevaban la cruz y se animaron a cruzar en medio de esta temporada de calor por el desierto, porque decían que
Si llevaban este pedazo de madera, iban a tener la victoria. Querían forzar a Dios a darles una victoria. ¿Usted cree que se las dio? No, tuvieron una derrota catastrófica también. Pero vamos al presente, a situaciones dentro del cristianismo protestante actual. Tristemente se ha hecho y ha desarrollado en ciertos sectores del cristianismo una cultura supersticiosa, haciéndole creer a la gente que ciertos objetos tienen poderes curativos, como si la presencia de Dios estuviese atada a estos objetos. Y algunos hasta los venden. Hay quienes venden, le llaman el aceite de la unción, y prácticamente garantizan, mentirosamente, ¿verdad?, que si eres ungido con esto, vas a quedar sano de todo. Eso es exactamente lo que Israel estaba haciendo con el arca, queriendo atar a Dios a un objeto, pues, natural, como el aceite, ¿no? O en el caso de Israel era el arca del pacto. Hay quienes venden botes de agua del Jordán, mantos para sanar. Y mire, la Escritura sí dice que unjamos con aceite a los enfermos, pero no dice todos van a ser sanados por el hecho de ser ungidos, solamente se dice que se practique, ¿no? Pero Dios no está diciendo voy a sanar a todos aquellos a los que les pongan aceite. Nada más dijo oren por ellos y únjanlos con aceite y ya. Él nunca dijo garantizo que todos van a ser sanados. Mire, Jesús no sanó a todos. Había muchos enfermos en Betesda. ¿A cuántos sanó? A uno, al paralítico. Hubo mucha gente enferma en Judea, Samaria y Galilea. No todos fueron sanados por el Señor. ¿Dios sana personas hoy? Sí, claro que sí. Sigue teniendo poder y control de todas las cosas. Pero hay que entender algo. Los milagros operados por Dios no son aleatorios ni están sujetos a la voluntad humana. Son milagros con propósito. Dios obra milagros con un propósito, tiene una finalidad cada vez que utiliza su poder sobrenatural. ¿Y quién determina ese propósito? Él. ¿Podemos nosotros modificar sus propósitos? No. Pero vea cómo existen estas supersticiones, incluso en el cristianismo del día de hoy. Y Dios nos está advirtiendo aquí y nos está señalando, yo no estoy atado a sus cosas. ¿Qué nos está diciendo también? Busquen mi voluntad antes de hacer las cosas. Ahí sí cambia todo. Ahí cambia por completo el panorama. Dios también permitió esto para cumplir la profecía que Él había dado sobre Ofni y Fines. ¿Se acuerda que Él había dicho que los dos iban a morir en un día? Y mire, Dios, como le digo, tiene un panorama que nadie más tiene. Y tenía un plan con esto. Mire, Ofni y Fines, ¿por qué cree que accedieron a esto? ¿Y por qué cree que se metieron entre las personas que iban a llevar el arca? Porque muy probablemente querían pasar a las páginas de la historia como hombres de renombre que llevaron el arca para que Israel tuviera una gran victoria. Probablemente esa era su motivación,
Probablemente ese era su impulso a realizar este tipo de acto. Eso era lo que ellos creían que iba a pasar, pero Dios no lo permitió y les da una muerte deshonrosa, porque ellos son directamente responsables por la captura del arca. Entonces Israel jamás les recordó como hombres de valor, como les recordó y como les recordamos nosotros, como hombres impíos, es decir, dados a pecar, que no conocían a Dios ni le temían, y como los principales responsables de la captura del arca. Dios modificó todas sus expectativas, ¿no? Acabaron en el peor lugar de la historia. La historia sí les recuerda, pero como lo peor que existe. Dios lo hizo, ¿por qué? Porque Él tiene un plan. Él sabe lo que está haciendo. Vamos al versículo 12. Porque Dios no ha terminado de remover aquello que le está estorbando para obrar. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Dios ejecuta su juicio sobre Elí. Mire, él sí conocía a Dios y tenía un cierto temor hacia Dios, pero no el suficiente para detener a sus hijos de profanar las ofrendas y de cometer pecados sexuales ante los ojos de todo Israel. Y tampoco tuvo el suficiente temor de Dios para detener a sus hijos de llevarse el arca del pacto. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Él era el sumo sacerdote, era el juez de Israel, y sus hijos no eran los únicos sacerdotes ahí. En el tabernáculo había varios sacerdotes que seguramente temían a Dios. Había varios levitas que seguramente temían a Dios, y muy fácilmente Elí les hubiera podido decir: el arca no se va, y no se va. Y si él hubiera dicho que el arca no se iba y alguien se atrevía a tocar el arca, ¿qué hubiera pasado? Mire, hay muchos ejemplos de la vida de Israel en los que Dios fulminó a gente, algunos por tocar el arca cuando no les correspondía, a otros por andar buscando a ver qué había dentro del arca cuando no lo debían de hacer. Dios hubiera podido hacer eso. No lo hizo, ¿por qué? Porque también él estaba desarrollando su plan,
pero estaba dejando que Elí mostrara quién era en verdad. Él tenía toda la autoridad para detener esto, no lo hizo. Aunque Dios no hubiera intervenido de esta manera fulminante, no se hubieran atrevido a hacerle daño al sumo sacerdote. Y seguramente muchos hubieran salido a la defensa de Elí, pero no lo hizo, lo permitió, dejó que lo hicieran. Entonces Elí se ha vuelto en un estorbo para la obra de Dios, no se ha arrepentido, se va a remover. Él fue un juez infiel y dejó que profanaran todavía más las cosas de Dios. En el versículo 5, en el capítulo 5, no lo vamos a leer, hay una lección para los que no temen a Dios. ¿Por qué? Porque los filisteos no temen a Dios. Y se llevaron el arca a Asdod y la introducen en el templo de Dagón, uno de los ídolos principales de Canaán y de toda Mesopotamia. Y si usted lee el capítulo 5, va a encontrar que colocan el arca del pacto al lado de la estatua de Dagón, y esto era simbólico. Al colocarla allí, los filisteos estaban haciendo un acto que hablaba sobre la superioridad de Dagón sobre Jehová, el Dios de Israel. Pero usted cree que si Dios no dejó que los hijos de Israel forzaran su mano, se iba a dejar de los filisteos y les va a dar una lección, porque cierran el templo y en la noche, pues Dios tumba fácilmente la estatua de Dagón y queda postrado delante del arca del pacto. Cuando los sacerdotes llegan en la mañana y ven esto, se llevan un susto, porque al igual que el día de hoy, pues la gente le daban muchísimo valor a los ídolos. Mire, el Señor señaló lo irracional que era adorar a un ídolo en muchas ocasiones. Y los profetas hicieron una analogía muy buena, inspirados por Dios, y mencionan, hay veces que un hombre sale al campo, corta un madero, una parte la corta para hacer leños y calentarse y prender un fogón, con otra hace un ídolo de la misma madera y le dice al ídolo, tú eres mi Dios y te voy a servir. Y no entienden que de la misma madera una la está usando para calentarse y otra para calentar su comida. No tiene lógica, pero así es la mente del hombre. Y tienen que levantar los sacerdotes, y seguramente más hombres, la estatua de Dagón, y saben que esto es un sacrilegio, pero dicen, pues tal vez tembló o algo pasó. No puede ser que haya sido el arca del Dios de Israel. Pero ¿qué sucede? Cierran las puertas del templo, nuevamente llega la noche y de nuevo se vuelve a caer el arca y se separan las manos y la cabeza de Dagón. No es casualidad que se hayan separado estas partes, se hubiera podido partir a la mitad, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no, específicamente se separan
la cabeza y las manos. Esto es un símbolo, Dios está mandando un mensaje, porque estas son partes del cuerpo que representan el poder. Que está diciendo Dios, ¿no entienden con que está postrado este ídolo suyo ante mí? Ok, vamos a separarlo de sus partes que representan sabiduría y poder. Ahí sí entienden lo que está haciendo Dios y empiezan a tener miedo, y con razón, porque al poco tiempo Dios envía plagas sobre Asdod y viene una enfermedad que les genera como tumores. Tienen que sacar el arca de ahí, la llevan a Gad de los filisteos y pasa lo mismo. De ahí la mandan a Ecrón y pasa lo mismo. Y hasta que dicen, es que el arca nos va a matar. Lo que no pudo hacer Israel, lo estaba haciendo Dios. ¿Quién estaba hiriendo a los filisteos? Dios. Porque cuando Él quiere hacer algo, Él no necesita de nosotros. Los filisteos tienen tanto pavor que se ponen de acuerdo para ver cómo se ponen a cuentas con el Dios de Israel. Y como ellos no conocen bien la ley de Moisés, Dios es paciente y permite que pongan el arca en un carro guiado por 2 bueyes y ponen ahí ofrendas de oro para ponerse a cuentas, y se van. El arca del pacto regresa a Israel y la dejan en Kiriat Jearim a cargo de Abinadab. Kiriat Jearim era una ciudad de Judá designada para los sacerdotes. Dios va a empezar entonces a obrar, ya quitó aquello que le estorba. Vamos a ver qué puede hacer Dios cuando le somos fieles. Vamos a 1 Samuel 7, versículo 2. Porque Samuel sí que le es fiel. Dice el versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y aquí se empieza a mover Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pasaron 20 años y el pueblo de Israel empieza a buscar a Dios. Y Dios mueve a Samuel para hablar con los hijos de Israel y les dice: vamos a ponernos a cuentas con Dios. Hay cosas que arreglar. Todavía hay algunos de ustedes que siguen teniendo dioses. Vamos a purificar la tierra de los Baales y de las estatuas de Astarot, y vengan a mí a Mizpa y vamos a buscar al Señor. Voy a orar por ustedes. Aquí comienza el ministerio de Samuel como intercesor. A Samuel, Israel lo va a recordar siempre como uno de sus grandes intercesores. ¿Quién fue el otro gran intercesor de entre los profetas? Moisés. Vea qué lugar le está dando Dios a Samuel. ¿Por qué?
por ser un hombre fiel. De Samuel no encontramos errores tan terribles como los de sus antecesores. No era perfecto, no lo fue, pero en todo lo que pudo le fue fiel a Dios y Dios lo empieza a usar. ¿Qué hace Israel? Efectivamente saca a los Baales, efectivamente saca a Astarot y vienen a Mizpa y se menciona que tomaron agua y la derraman delante de Dios en un acto simbólico. El agua estaba representando el corazón del pueblo derramándose delante de Dios. Dios ve esta actitud y le dice a Samuel: empiézalos a juzgar. Y Samuel los empieza a juzgar. Y seguramente esto tomó su tiempo. El versículo 7 nos dice que los filisteos se enteran de esta reunión y deciden atacar. No sabemos por qué, tal vez lo ven como una oportunidad para pues darle una nueva lección a Israel. Lo ven como una oportunidad para agarrarlos desprevenidos también. Pero Israel se encuentra en una situación de verdadero riesgo y le avisan a Samuel, y vea lo que pasa en el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aquí sigue desarrollándose el ministerio de Samuel como intercesor entre Dios y su pueblo. Y vamos al versículo 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo que sucede aquí es muy importante y es bien especial si seguimos la línea del tiempo de los eventos bíblicos, porque Dios está obrando una vez más, como en los tiempos de Moisés y Josué. ¿Qué tan lejos están los tiempos de Moisés y de Josué? Como 500 años atrás. En 500 años Dios no se ha manifestado como lo está haciendo aquí, porque en los tiempos de Moisés Dios manipuló los elementos a su voluntad para mostrarle a Israel que Él estaba con ellos. Cuando la conquista, Dios hace algo similar, porque hace que lluevan piedras y hace que el sol y la luna se detengan. Esto no ha pasado en el tiempo de los jueces, pero aquí se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque no se ha levantado otro hombre semejante a Moisés o a Josué. Ha habido jueces, sí, pero ninguno como Samuel. Samuel es lo más cercano que ha tenido Israel en 500 años de Moisés y Josué. ¿Y qué hace el Señor? Vienen los filisteos, Israel se pone nervioso, no se reunieron para pelear. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice:
yo me encargo, la batalla es mía. Y decide utilizar a los truenos, y ha de haber sido impresionante ver cómo Dios desata una lluvia de truenos sobre el campamento filisteo, de tal manera que ellos dicen, vámonos de aquí. Seguramente murieron muchos en esta manifestación del poder de Dios, porque los israelitas que quedan, que no están bien armados, salen a perseguirlos y los vencen. Dios le está mostrando a Israel que va a recompensar su arrepentimiento y la fidelidad de su siervo. Mire, esto es lo que Dios puede hacer con aquellos que le son fieles, aquellos que se comprometen de verdad con Dios. La mano de Dios no se detuvo allí. Vea lo que dice el versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel es el último juez y es el nuevo profeta de Dios, y por años se ha preparado guardando el voto nazario que Sansón no guardó, y respetando la ley de Moisés que Elí y sus hijos no respetaron. ¿Y qué sucede? Dios usa el ministerio de Samuel como un muro de contención contra los filisteos. Ahí dice en el versículo 13 que los filisteos no volvieron a adentrarse en territorio de Israel. Mientras Samuel fue juez, los filisteos no se volvieron a meter al territorio de Israel. Recuperaron ciudades los israelitas que le habían quitado los filisteos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Samuel, siendo un sacerdote con una complexión probablemente promedio, logró más que Sansón, que ha sido el hombre más fuerte de la historia. Sansón sí mató a más de 4,000 filisteos, él solo, pero los filisteos siguieron entrando a Israel, siguieron oprimiendo a Israel. Pero este hombre de Dios, este hombre fiel a Dios, mientras estuvo él, Dios lo respaldó y los filisteos no volvieron a entrar a la tierra de Israel. ¿Cómo queremos ser? Esto debe de darnos ánimo, porque Dios puede hacer eso con cada uno de nosotros. Dios puede usarnos para hacer un muro de protección en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, pero ocupa que seamos como Samuel. No funciona de otra forma. Si queremos ser usados por Dios grandemente, debemos de comprometernos grandemente con Él. Él sigue obrando maravillas hoy y nos quiere usar, pero necesitamos esto. Dios nos está animando
a comprometernos con Él. Hay cosas que puede que sigan en nosotros que es necesario hacerlas a un lado, como Israel tenía que hacer a un lado lo que quedaba de los Baales, lo que quedaba de Astarot. Y Dios nos está diciendo, es tiempo, quítalo ya. Y vamos a empezar una nueva etapa. Dios quiere empezar una nueva etapa con Israel aquí, quiere empezar una nueva etapa con su pueblo también hoy. Pero hay que quitar lo que estorba, hay que quitar aquello que impide que Dios obre como Él lo quiere hacer. Fue necesario quitar a Elí y a sus hijos. Y una vez que se quitaron ellos dos, ¿qué sucede? Grandes victorias, gran libertad. Nos está diciendo hoy lo mismo el Señor. Puedes tener gran libertad, pero quita lo que me estorba. Puedes ver mi mano obrar, pero quita ya lo que me estorba. Y deja que te sorprenda. Pero eso ya es una decisión que cada uno debe de tomar. Vamos a orar.